Los médicos dijeron que ella no sobreviviría esa noche. Pero una niña de 8 años afirmó, con serenidad: «No voy a morir ahora», la mujer de blanco dijo que aún no es mi hora. Él era un médico experimentado. Acostumbrado a diagnósticos difíciles. Acostumbrado a despedidas silenciosas en los fríos pasillos del hospital. Creía en la ciencia. Pero también leía cada noche el Evangelio según el Espiritismo. Y aquella madrugada, entre máquinas sonando y un corazón a punto de detenerse, sería confrontado con algo que ningún examen podría explicar. ¿Era el delirio de una niña al borde de la muerte? ¿O la prueba de que nunca estamos solos, incluso en los momentos más oscuros? Lo que ocurrió en esa habitación cambió la vida de ese médico para siempre. Y quizá, también cambie la tuya. Quédate hasta el final. Porque esta no es solo una historia sobre un milagro. Es una historia sobre fe, propósito. Y sobre lo invisible actuando cuando todo parece perdido. Él era un médico acostumbrado a salvar vidas, pero aquel día sería él quien tendría que aprender el verdadero significado de la fe. El hospital todavía dormía cuando todo comenzó. Las luces blancas iluminaban los pasillos vacíos y el sonido lejano de un monitor cardíaco rompía el silencio de la madrugada. Alejandro caminaba con paso firme, como lo había hecho durante más de 15 años de profesión. Su bata impecable, su mirada serena y su voz segura eran conocidos por pacientes y colegas. Era el tipo de médico que transmitía confianza incluso antes de pronunciar una palabra. Siempre había creído en la ciencia. En los diagnósticos precisos. En los estudios clínicos. En la lógica irrefutable de los exámenes. Para él, cada síntoma tenía una causa y cada causa debía encontrar su tratamiento. Había dedicado su vida a comprender el funcionamiento del cuerpo humano, a estudiar cada detalle, cada reacción, cada límite de la biología. Pero había algo más en su interior. Algo que pocos conocían. Cada noche, antes de dormir, abría con cuidado un libro que descansaba en su mesita de noche, el Evangelio según el Espiritismo. Lo leía en silencio, como quien conversa con el alma. Subrayaba frases, meditaba en enseñanzas, reflexionaba sobre la inmortalidad del espíritu y la justicia divina. No lo comentaba mucho en el hospital. Prefería que lo reconocieran por su competencia médica, no por sus convicciones espirituales. Alejandro era espírita. Creía que la vida no terminaba en el último latido. Creía que el cuerpo era apenas un instrumento temporal del alma. Creía en la reencarnación, en la ley de causa y efecto, en la presencia constante de espíritus que nos acompañan, aunque no los veamos. Sin embargo, aun con esa fe racional y serena, jamás imaginó que un día tendría que enfrentar una experiencia que pondría a prueba todo lo que sabía, todo lo que había estudiado y todo lo que había creído entender. Aquella mañana, la lluvia golpeaba con suavidad las ventanas del hospital cuando una ambulancia llegó con la sirena encendida. Los paramédicos entraron con rapidez, empujando una camilla donde yacía una niña pequeña, pálida, inmóvil. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente por el sudor y su pecho se movía con dificultad, como si cada respiración fuera una batalla. Alejandro se acercó de inmediato. 8 años. Insuficiencia cardíaca severa. Estado crítico. Las palabras técnicas se sucedían mientras el equipo médico se movía con precisión. Electrocardiogramas, análisis, medicamentos, protocolos de emergencia. Alejandro actuaba con la seguridad que lo caracterizaba, pero algo en los ojos de aquella niña lo inquietó profundamente. No era solo el miedo. No era solo el dolor. Era una extraña serenidad. Horas más tarde, ya instalada en la unidad de cuidados intensivos, la pequeña permanecía conectada a varias máquinas. El sonido rítmico de los monitores parecía marcar el tiempo con una crueldad silenciosa. La madre, sentada junto a la cama, sostenía su mano con desesperación contenida, murmurando oraciones entre lágrimas. El pronóstico era sombrío. Muy sombrío.
Alejandro revisó los resultados una y otra vez. Consultó con colegas. Analizó posibilidades. Hizo todo lo que la medicina permitía hacer. Pero, en el fondo, sabía que las probabilidades de que la niña sobreviviera eran mínimas. Esa noche, cuando el hospital volvió a sumirse en el silencio, Alejandro entró solo en la habitación para revisarla. La luz tenue dibujaba sombras suaves en las paredes. Se acercó a la cama y observó el rostro frágil de la niña. De repente, ella abrió los ojos. No con desesperación. No con miedo. Con una calma desconcertante. Doctor, susurró con voz débil, ¿usted cree en los ángeles? La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante un segundo, el médico racional quiso responder con prudencia profesional. Pero el hombre de fe habló primero. Sí, creo. La niña sonrió levemente. Entonces no tenga miedo. Ella está aquí. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién está aquí? Una mujer de blanco. Se queda cerca de la ventana. Dice que todavía no es mi hora, y que usted necesita confiar más. El monitor siguió marcando el ritmo inestable del corazón de la niña, pero el corazón de Alejandro comenzó a latir con una fuerza que hacía tiempo no sentía. Miró instintivamente hacia la ventana. No había nadie. Solo la lluvia resbalando por el vidrio y la noche extendiéndose más allá. Intentó convencerse de que era un delirio provocado por la fiebre. Una manifestación común en estados críticos. Algo explicable. Algo lógico. Pero la serenidad de aquella voz no encajaba con un delirio. Durante los días siguientes, la condición de la niña empeoró. Cada informe parecía más desalentador que el anterior. El equipo médico comenzó a prepararse para lo inevitable. La madre lloraba en silencio, apoyada en la fe como único refugio. Alejandro, por primera vez en muchos años, sintió que su seguridad profesional se resquebrajaba. Se preguntó si realmente comprendía los designios de la vida. Si había algo más actuando en aquella habitación que escapaba a sus instrumentos y conocimientos. Esa madrugada, incapaz de dormir, abrió nuevamente su libro. Sus ojos se detuvieron en una frase que parecía brillar entre las páginas. La fe inquebrantable es aquella que puede enfrentar la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. Cerró el libro lentamente. ¿Sería posible que la razón y la fe estuvieran a punto de encontrarse en el escenario más inesperado de su vida? Nada, absolutamente nada, podría prepararlo para lo que estaba por suceder. Porque en aquella habitación silenciosa, donde la ciencia parecía haber llegado a su límite, una niña al borde de la muerte estaba a punto de enseñarle algo que ni todos los años de estudio, ni todos los libros médicos, ni siquiera sus lecturas espirituales habían logrado revelar completamente. Y lo que ocurriría allí no solo desafiaría la medicina. Desafiaría su corazón. Y tal vez, también el tuyo. El hospital se alzaba en el corazón de la ciudad, como un gigante silencioso que nunca dormía. Durante el día, el bullicio de ambulancias, familiares angustiados y profesionales apresurados llenaba sus pasillos de movimiento constante. Pero en las madrugadas, cuando el ruido del tráfico disminuía y la lluvia caía suave sobre el asfalto, el edificio adquiría una atmósfera casi sagrada. Los corredores largos parecían interminables, iluminados por luces frías que se reflejaban en las paredes claras y en el suelo impecablemente pulido. El olor a antiséptico flotaba en el aire, mezclado con el leve sonido intermitente de monitores cardíacos que marcaban el pulso de decenas de vidas suspendidas entre la esperanza y la incertidumbre. Era en ese escenario donde Alejandro había construido su reputación. Los enfermeros lo respetaban. Los residentes lo admiraban. Los pacientes confiaban en él apenas lo veían entrar por la puerta. Tenía una calma poco común en situaciones extremas. Mientras otros se dejaban llevar por la presión, él mantenía la voz serena, firme, casi reconfortante. Sabía explicar diagnósticos difíciles sin perder humanidad.
Sabía mirar a los ojos de una madre desesperada y transmitirle, con una sola frase, la sensación de que no estaba sola. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Una mirada profunda, estable, que parecía sostener a quien la recibía. No era solo profesionalismo. Había algo más. Algo que no todos alcanzaban a percibir. Pocos sabían que, cada noche, al regresar a su apartamento sencillo, después de largas horas de guardia, Alejandro no encendía la televisión ni se refugiaba en distracciones. Se lavaba el rostro, preparaba una taza de té y se sentaba junto a la ventana. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, abría siempre el mismo libro, el Evangelio según el Espiritismo. Lo hacía con respeto. No como quien busca respuestas mágicas, sino como quien desea comprender las leyes profundas de la vida. Subrayaba frases. Escribía pequeñas anotaciones en los márgenes. A veces cerraba los ojos y permanecía en silencio durante varios minutos, como si dialogara con pensamientos invisibles. Había una frase que lo acompañaba desde hacía años, una que regresaba a su mente incluso en medio de cirugías complicadas o diagnósticos dolorosos. La fe inquebrantable es solamente aquella que puede encarar la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. Alejandro creía en eso con absoluta convicción. Para él, la ciencia no era enemiga de la espiritualidad. La veía como una herramienta concedida al ser humano para aliviar el sufrimiento. La fe, en cambio, era el faro que daba sentido a lo que la ciencia aún no podía explicar. No eran opuestas. Eran complementarias. Dos lenguajes distintos describiendo una misma verdad. Su vida era sencilla. No buscaba lujos ni reconocimientos públicos. No frecuentaba eventos sociales ostentosos. Prefería la tranquilidad de su hogar, la compañía de algunos amigos cercanos y las reuniones discretas en el centro espírita al que asistía desde joven. Allí escuchaba relatos de superación, estudios sobre la inmortalidad del alma y reflexiones basadas en las enseñanzas de Allan Kardec. Nunca mezclaba abiertamente su fe con su trabajo. En el hospital, era ante todo un médico. Un profesional guiado por la ética, la evidencia y la responsabilidad. Pero en su interior, cada paciente era más que un cuerpo enfermo. Era un espíritu en tránsito. Una historia que no comenzaba en ese diagnóstico ni terminaría en esa cama. Tal vez tú también conozcas a alguien así. Alguien que parece fuerte por fuera, pero que guarda en silencio preguntas profundas sobre la vida y la muerte. O quizá tú mismo has sentido, en algún momento difícil, que la realidad visible no es toda la realidad. Alejandro había acompañado innumerables despedidas. Había sostenido manos frías en los últimos minutos. Había visto cómo una familia se despedía entre lágrimas, mientras él firmaba un certificado con el peso invisible de la responsabilidad. En cada una de esas situaciones, repetía en su interior que la muerte no era el fin, sino una transición. Esa certeza le daba consuelo, aunque jamás la impusiera a nadie. Sin embargo, por más preparado que estuviera espiritualmente, nada lo había confrontado verdaderamente con el límite entre la ciencia y lo inexplicable. Hasta aquella mañana. La lluvia comenzó antes del amanecer. Una llovizna constante que parecía cubrir la ciudad con un manto gris. Alejandro estaba revisando historiales clínicos cuando escuchó el sonido inconfundible de una ambulancia acercándose con urgencia. No era raro. Las emergencias eran parte de la rutina. Pero algo en la intensidad de aquella sirena llamó su atención. Minutos después, las puertas automáticas se abrieron con brusquedad. Paramédicos empujaban una camilla a toda prisa. El movimiento acelerado rompió la aparente calma del vestíbulo. Una figura pequeña yacía sobre la camilla, cubierta por una manta térmica. Una niña. Alejandro sintió un ligero estremecimiento que no supo explicar. Se acercó con determinación profesional. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias, su mente ya organizaba posibles escenarios clínicos. Su voz recuperó el tono firme de siempre. Dio instrucciones.
Preguntó por signos vitales. Analizó los primeros datos. Pero cuando vio el rostro de la niña, algo cambió en el ambiente. Era frágil. Demasiado frágil. Su piel tenía una palidez que contrastaba con el cabello oscuro que caía sobre la camilla. Sus labios apenas conservaban color. Y aún en ese estado crítico, su expresión no era de pánico. Era de una extraña tranquilidad. El diagnóstico preliminar no tardó en confirmarse, una condición cardíaca grave, avanzada, que había llegado al límite. Mientras el equipo trabajaba, Alejandro sintió por primera vez en mucho tiempo una presión diferente en el pecho. No era miedo. Era una intuición. Una sensación de que aquella historia no sería como las demás. Tal vez en este punto tú te preguntes qué puede tener de diferente un caso clínico más. Después de todo, en un hospital se viven dramas todos los días. Pero quédate conmigo, porque lo que comenzó como una emergencia médica estaba a punto de transformarse en algo que trascendería cualquier protocolo. La niña fue trasladada a cuidados intensivos. La madre llegó poco después, empapada por la lluvia, con el rostro descompuesto por la angustia. Alejandro habló con ella con la honestidad que lo caracterizaba. No prometió lo imposible. No maquilló la gravedad de la situación. Pero tampoco extinguió la esperanza. Cuando terminó la conversación, caminó hacia el pasillo y apoyó la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos por un instante. En su mente resonó nuevamente aquella frase sobre la fe y la razón. ¿Estaba preparado para enfrentar esa enseñanza en la práctica? Esa noche, al regresar a casa, abrió su libro como siempre. Pero esta vez no buscaba estudio. Buscaba consuelo. Buscaba dirección. Y en medio de sus pensamientos, sintió que algo invisible comenzaba a moverse en su destino. Lo que aún no sabía era que aquella ambulancia bajo la lluvia no solo había traído a una paciente más. Había traído una lección. Una lección que pondría a prueba su conocimiento, su equilibrio emocional y su fe más profunda. Y lo que sucedería en los días siguientes no solo marcaría su carrera para siempre, sino que podría cambiar la manera en que tú mismo miras los desafíos de tu vida. Porque a veces creemos que todo está bajo control, hasta que el cielo decide intervenir de una forma inesperada. En el próximo momento de esta historia, algo ocurrirá en esa habitación de cuidados intensivos que romperá cualquier explicación lógica y abrirá una puerta hacia lo invisible. Si esta historia ya está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que la vida no termina donde nuestros ojos dejan de ver. Y quédate hasta el final, porque lo que Alejandro estaba a punto de vivir demostrará que, incluso en los lugares más fríos y científicos, la luz espiritual puede manifestarse cuando menos lo esperamos. La niña tenía apenas 8 años. Su nombre era Sofía, y desde el primer momento en que Alejandro leyó su historial clínico sintió que aquel caso no sería uno más en su larga trayectoria. Tenía los ojos grandes, de un tono oscuro y profundo que contrastaba con la palidez casi transparente de su piel. Su respiración era débil, irregular, como si cada inhalación fuera una decisión difícil que su pequeño cuerpo debía tomar. El diagnóstico era contundente: insuficiencia cardíaca grave. Estado crítico. Las palabras médicas eran frías, técnicas, objetivas. Pero detrás de ellas había una realidad desgarradora. El corazón de Sofía estaba fallando, y lo hacía con una rapidez que ni los medicamentos más avanzados parecían detener. Las máquinas a su alrededor emitían sonidos constantes, un ritmo mecánico que marcaba el paso del tiempo con una precisión implacable. Cada pitido parecía decir lo mismo: el tiempo se agota. Si alguna vez has estado en una sala de cuidados intensivos, sabes que el ambiente es diferente. Hay una tensión invisible que se respira en el aire. Un silencio que no es paz, sino espera. Una espera cargada de miedo, de esperanza, de súplicas silenciosas. Alejandro hizo todo lo que estaba en sus manos.
Ordenó exámenes complementarios, solicitó la opinión de especialistas en cardiología pediátrica, ajustó medicaciones, revisó cada resultado con una atención casi obsesiva. Pasaba más tiempo del habitual en aquella habitación, observando el monitor, evaluando pequeñas variaciones que tal vez indicaran una mejoría. Pero los resultados eran duros. Demasiado duros. Las estadísticas no eran favorables. Las probabilidades de supervivencia eran mínimas. Y aunque como médico estaba acostumbrado a enfrentar cifras adversas, algo en este caso lo golpeaba de manera distinta. La madre de Sofía no se apartaba de su lado. Permanecía sentada junto a la cama, con los hombros encorvados por el cansancio y el dolor, sosteniendo la pequeña mano de su hija con una delicadeza que parecía querer transmitirle vida a través del contacto. Sus labios se movían constantemente en oración. No eran plegarias desesperadas y ruidosas, sino susurros íntimos, cargados de una fe silenciosa que no pedía explicaciones, solo misericordia. Alejandro observaba esa escena con una mezcla de admiración y angustia. Había visto muchas madres llorar, muchas familias derrumbarse ante un diagnóstico devastador. Pero aquella mujer tenía una serenidad que desconcertaba. Lloraba, sí. Pero no gritaba. No reclamaba. No cuestionaba a Dios. Simplemente confiaba. Y esa confianza lo inquietaba. Las noches se volvieron más difíciles. Sofía tenía episodios de arritmia que obligaban al equipo médico a intervenir con rapidez. Cada vez que el monitor mostraba alteraciones, el corazón de Alejandro latía con fuerza. No era solo responsabilidad profesional. Era algo más profundo, más humano. Una de esas noches, especialmente fría y silenciosa, el hospital parecía suspendido en una quietud inquietante. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales. Alejandro entró en la habitación para revisar a la niña. La madre se había quedado dormida, agotada, con la cabeza apoyada junto a la cama. Sofía abrió los ojos lentamente. Lo miró. Doctor, susurró con voz casi imperceptible, ¿usted cree en los ángeles? La pregunta cayó en el aire como una piedra en un lago inmóvil. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era una pregunta clínica. No era una pregunta sobre medicamentos ni procedimientos. Era una pregunta directa al alma. Durante una fracción de segundo, el médico pensó en responder con cautela, desviando el tema. Pero algo en la mirada de la niña lo desarmó. Sí, creo, respondió finalmente, con suavidad. Sofía esbozó una sonrisa débil, pero luminosa. Ellos vienen por la noche, continuó. Yo veo a una mujer de blanco cerca de la ventana. No me da miedo. Ella dice que todavía no es mi hora. El monitor siguió marcando su ritmo irregular. La lluvia continuó cayendo. Pero dentro de Alejandro algo se estremeció. Miró instintivamente hacia la ventana. Solo estaba la oscuridad de la madrugada y el reflejo tenue de las luces interiores. No había nadie. ¿Sería imaginación? ¿Un delirio provocado por la fiebre? ¿Una manifestación del cerebro en estado crítico? Como médico, conocía bien los fenómenos alucinatorios en pacientes graves. Podía enumerar explicaciones neurológicas, justificar visiones, atribuirlas al estrés fisiológico. La razón tenía argumentos sólidos. Pero había un detalle que no encajaba. La serenidad de Sofía. No hablaba con miedo. No parecía confundida. No mostraba signos de agitación. Al contrario, había en su voz una certeza tranquila que resultaba desconcertante. Alejandro salió de la habitación intentando mantener su postura profesional. Caminó por el pasillo largo, iluminado por luces blancas, y sintió que el aire le pesaba en los pulmones. Se detuvo unos segundos, apoyando la mano contra la pared. Algo dentro de él temblaba. No por miedo a perder a la paciente. Eso era parte de la profesión. Temblaba porque la frontera entre lo que podía explicar y lo que no comenzaba a volverse borrosa. Esa madrugada,
al llegar a casa, no logró conciliar el sueño. Abrió, como tantas otras noches, el Evangelio según el Espiritismo. Sus dedos pasaron las páginas casi automáticamente, hasta que sus ojos se detuvieron en un pasaje que parecía responder al torbellino en su mente, en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido. Es cuando Dios más se aproxima. Leyó la frase varias veces. La ciencia le decía una cosa, el cuadro era crítico, el pronóstico reservado, las posibilidades escasas. La fe, susurraba otra. ¿Y si aquella niña realmente percibía algo que él no podía ver? ¿Y si la proximidad de la muerte afinaba los sentidos del espíritu? ¿Y si la medicina, por más avanzada que fuera, no era el único recurso actuando en aquella habitación? Si has llegado hasta aquí, quizá tú también te estés haciendo esas preguntas. Tal vez recuerdes alguna experiencia que desafió tu lógica, algún momento en que sentiste una presencia, una protección inexplicable, una intervención que no supiste cómo justificar. Los días siguientes intensificaron el conflicto. El corazón de Sofía se debilitaba. Los medicamentos parecían perder efecto. Hubo momentos en que el monitor mostró descensos peligrosos que obligaron a intervenciones de emergencia. Cada crisis era un golpe al equilibrio emocional de Alejandro. Y, sin embargo, después de cada episodio, la niña abría los ojos con la misma calma. No se preocupe, doctor, le dijo en otra ocasión, con un hilo de voz. Ella dice que usted tiene que confiar. Esas palabras comenzaron a perseguirlo. Confiar. ¿Confiar en qué? ¿En un desenlace que la medicina no garantizaba? ¿En una fuerza invisible? ¿En un plan mayor que escapaba a su comprensión? Alejandro empezó a sentir que no solo estaba luchando por la vida de una paciente. Estaba enfrentando una batalla interna entre su formación científica y su fe más profunda. No eran enemigas, pero ahora parecían mirarse frente a frente, exigiendo una respuesta. Cada noche, antes de entrar a la habitación de Sofía, hacía una pausa. Respiraba hondo. Cerraba los ojos por unos segundos. No era un ritual visible, pero era una súplica íntima. Pedía claridad. Pedía fuerza. Pedía entender. La madre, por su parte, seguía orando. A veces levantaba la mirada hacia el techo, como si supiera que no estaba sola. Alejandro comenzó a preguntarse si, en medio de tanto sufrimiento, estaba presenciando algo que trascendía el cuerpo físico. Pero lo peor aún no había llegado. Porque el corazón de Sofía estaba a punto de entrar en la crisis más severa desde su ingreso. Una crisis que obligaría a Alejandro a enfrentarse no solo a los límites de la medicina, sino a los límites de su propia fe. Y lo que sucedería en esa habitación, en cuestión de minutos, cambiaría para siempre su manera de comprender la vida y la muerte. Quédate conmigo, porque en el próximo momento de esta historia la línea entre lo visible y lo invisible se volverá más delgada que nunca. Y tal vez descubras que, cuando todo parece perdido, es precisamente cuando el cielo comienza a actuar. La tercera semana de internación comenzó con un silencio inquietante. No era el silencio habitual de la madrugada en cuidados intensivos, sino uno más denso, más pesado, como si el aire mismo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Sofía había tenido altibajos en los días anteriores, pequeños signos de resistencia que daban una esperanza frágil, casi ilusoria. Pero aquella mañana su cuerpo parecía haber llegado al límite. Alejandro revisó los nuevos resultados con el ceño fruncido. Los valores eran alarmantes. El corazón de la niña estaba exhausto. Los medicamentos ya no producían la respuesta esperada. El equipo lo sabía. Él lo sabía. Y aunque nadie lo decía en voz alta, una pregunta flotaba en el ambiente: ¿cuánto tiempo más podría resistir? Si alguna vez has vivido la espera angustiosa de una noticia médica, sabes que hay momentos en que el tiempo deja de fluir con normalidad. Los segundos se estiran. El reloj parece moverse más lento. La esperanza y el miedo se entrelazan hasta volverse casi indistinguibles.
Así estaba el hospital aquella tarde. Fue cerca del anochecer cuando ocurrió. El monitor cardíaco emitió un sonido diferente. No era el ritmo irregular al que ya se habían acostumbrado. Era un tono más agudo, más urgente. Una alarma que cortó el aire como un cuchillo. Alejandro levantó la mirada de inmediato. El trazado comenzó a desorganizarse. Arritmia severa, dijo uno de los enfermeros. En cuestión de segundos, el caos se instaló en la habitación. Preparen el desfibrilador. Aumenten la oxigenación. Verifiquen la vía. La madre fue retirada con delicadeza, pero con rapidez. Sus ojos, llenos de terror, buscaron a Alejandro como si él pudiera detener lo inevitable con una sola palabra. Él sostuvo su mirada un instante, intentando transmitir firmeza, aunque por dentro una tormenta comenzaba a desatarse. Y entonces ocurrió. La línea del monitor se volvió caótica y de pronto, casi plana. Paro cardíaco. El anuncio no necesitó ser dicho en voz alta. Todos lo comprendieron al mismo tiempo. La habitación se transformó en un campo de batalla contra lo invisible. El equipo médico actuaba con precisión automática, entrenados para ese tipo de emergencias. Alejandro se colocó a un lado de la cama y comenzó la reanimación. Cargando. El desfibrilador emitió el sonido eléctrico. Descarga. El pequeño cuerpo de Sofía se elevó ligeramente sobre la cama. Nada. Aplicar adrenalina. Una enfermera inyectó el medicamento con manos firmes, aunque sus ojos reflejaban tensión. Alejandro continuó con las compresiones torácicas. Sus manos presionaban con el ritmo exacto, pero el sudor comenzaba a recorrerle la frente. El corazón le latía con fuerza, descompasado, como si quisiera salir del pecho. Otra vez. Nueva descarga. Nada. Los segundos se volvieron eternos. Cada mirada dentro de la habitación decía lo que nadie quería pronunciar: el tiempo se estaba agotando. Y fue en ese instante, en medio del ruido de las máquinas, del olor metálico del ambiente, del movimiento frenético de la emergencia, que algo cambió dentro de Alejandro. Por primera vez en muchos años, sintió que su conocimiento no era suficiente. Por primera vez, comprendió que estaba ante un límite que la medicina no siempre puede cruzar. Sin dejar de realizar las compresiones, cerró los ojos apenas un segundo. Y oró. No fue una oración elaborada. No fue un discurso teológico. Fue un susurro del alma en medio del caos. Si es tu voluntad, dale una oportunidad más. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, ya hayas hecho una oración así alguna vez. Una súplica silenciosa cuando todo parecía perdido. Un pedido que nace no de la lógica, sino del amor. El monitor seguía marcando una línea casi recta. Casi. El silencio dentro de la habitación se volvió ensordecedor, aún con el ruido de las máquinas. El tiempo parecía haberse detenido en un punto exacto entre la vida y la muerte. Alejandro sintió un peso en el pecho, una presión que iba más allá del esfuerzo físico. Sus brazos comenzaban a cansarse, pero no se detuvo. Una vez más, dijo con voz firme, aunque cargada de emoción. Descarga. El cuerpo de la niña volvió a moverse. 1 segundo. 2 segundos. Y entonces, un pequeño pico apareció en el monitor. Apenas perceptible. Esperen, susurró alguien. Otro latido. Débil. Irregular. Pero real. El trazado comenzó a dibujar una línea quebrada, frágil, pero viva. Tiene pulso, confirmó la enfermera, con la voz temblorosa. La habitación quedó en silencio por un instante que pareció sagrado. Sofía había vuelto. Contra todas las estadísticas. Contra todos los cálculos. Contra toda la lógica médica que indicaba que su pequeño corazón no resistiría. Alejandro sintió que las piernas le temblaban.
Dio un paso atrás mientras el equipo estabilizaba la situación. Se quitó los guantes con manos que aún vibraban por la descarga de adrenalina. Notó que tenía los ojos húmedos y, casi instintivamente, desvió la mirada para que nadie lo notara. Pero en su interior sabía que había presenciado algo que iba más allá de un procedimiento exitoso. Sí, la reanimación había sido correcta. Sí, el protocolo se había seguido al pie de la letra. Sí, la medicina había hecho su parte. Pero había algo más. Algo que no cabía solo en ecuaciones clínicas. Recordó las palabras de Sofía días antes: ella dice que todavía no es mi hora. En ese momento, mientras observaba el monitor estabilizarse lentamente, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Había sido solo coincidencia? ¿Un margen estadístico improbable que finalmente jugó a favor? ¿O una intervención invisible que había decidido conceder esa oportunidad? Si has llegado hasta aquí, probablemente sientas lo mismo que Alejandro sintió en ese instante, una mezcla de asombro, gratitud y desconcierto. Porque hay momentos en la vida en que la razón se queda sin argumentos suficientes y el corazón empieza a comprender cosas que la mente no logra formular. La madre fue llamada nuevamente a la habitación. Cuando vio el monitor activo y a su hija respirando, aunque aún inconsciente, cayó de rodillas en un gesto espontáneo de agradecimiento. No preguntó cómo. No exigió explicaciones. Solo lloró. Alejandro la observó en silencio. Y por dentro, algo se quebró suavemente en él. No era una ruptura dolorosa. Era como si una puerta se hubiera abierto. Entendió que su oración no había sido debilidad. Había sido humildad. Y comprendió que reconocer los límites humanos no disminuye la ciencia, sino que la coloca en su justa dimensión. Pero lo más impactante estaba por venir. Porque cuando Sofía despertara nuevamente, horas después, diría algo que terminaría de sacudir las certezas más profundas de Alejandro. Algo que conectaría aquella experiencia con las palabras que había leído tantas veces en silencio. Algo que demostraría que aquella no era simplemente una reanimación exitosa. Era una lección. Y lo que sucedería después transformaría para siempre la manera en que Alejandro ejercería la medicina, y tal vez la forma en que tú mismo enfrentas las pruebas de tu vida. Si esta historia está tocando tu corazón, quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que la vida es más profunda de lo que parece y que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede manifestarse de formas inesperadas. Porque lo que Sofía estaba a punto de revelar no solo explicaría su regreso. Revelaría que, en medio del caos, alguien más había estado presente. Los días que siguieron al paro cardíaco no fueron de euforia, sino de cautela. En cuidados intensivos nadie celebra antes de tiempo. La vida, cuando ha estado tan cerca de apagarse, exige respeto. Sofía permanecía conectada a los monitores, bajo observación constante, mientras el equipo ajustaba medicamentos y vigilaba cada variación en los signos vitales. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. La mejoría fue lenta, pero constante. Al principio fue apenas perceptible, una presión arterial más estable, una respuesta ligeramente mejor a la medicación, un ritmo cardíaco que, aunque frágil, ya no se desplomaba con la misma violencia. Alejandro revisaba los resultados con la prudencia de quien teme ilusionarse demasiado. Había visto falsas esperanzas antes. Sabía que el cuerpo puede ofrecer señales engañosas. Pero esta vez era diferente. Los nuevos exámenes comenzaron a mostrar una recuperación del tejido cardíaco que no encajaba del todo en los parámetros esperados. No era una regeneración milagrosa en cuestión de horas. Era algo más sutil, pero profundamente desconcertante. Las imágenes comparativas revelaban una respuesta que superaba el pronóstico inicial. Los especialistas fueron convocados nuevamente. Cardiólogos pediátricos revisaron las placas, analizaron los informes, intercambiaron opiniones técnicas en tono serio. Esto no es común, dijo uno de ellos.
ajustándose las gafas mientras observaba la pantalla. No hay explicación clínica suficiente para este tipo de evolución en tan poco tiempo, añadió otro, con el ceño fruncido. Alejandro escuchaba en silencio. Su mente racional buscaba argumentos, hipótesis, posibles variables no consideradas. Tal vez el organismo de la niña tenía una capacidad de respuesta excepcional. Tal vez la intervención había ocurrido justo en el segundo preciso. Tal vez. Pero en el fondo sabía que aquella palabra, tal vez, comenzaba a repetirse con demasiada frecuencia. Mientras tanto, Sofía despertaba cada día un poco más consciente. Su color mejoraba lentamente. Su respiración se volvía menos forzada. Y lo más impactante de todo, su mirada conservaba aquella serenidad inexplicable, como si nunca hubiera estado al borde del abismo. Una tarde, cuando el sol atravesaba tenuemente la ventana del hospital, tiñendo la habitación con una luz cálida poco habitual en ese ambiente, Sofía pidió ver a Alejandro. La madre sonrió por primera vez en semanas al verlo entrar. La niña estaba despierta, apoyada sobre almohadas, con una expresión suave en el rostro. «Doctor», lo llamó con voz aún débil, pero firme. Alejandro se acercó y tomó asiento junto a la cama. «¿Cómo te sientes hoy, Sofía?» Ella sonrió. «Mejor». Ella dijo que todo iba a estar bien. Alejandro sintió un leve estremecimiento. «¿Quién dijo eso?» Sofía lo miró como si la pregunta fuera obvia. «La mujer de blanco». El silencio se instaló entre ambos. «Ella volvió a venir», continuó la niña. «Dijo que usted necesitaba creer más». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Creer en qué?», preguntó, intentando mantener la voz estable. «En que no está solo. En que ayuda a muchas personas, pero a veces olvida que también es ayudado». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro de manera involuntaria. Aquellas palabras no tenían el tono de una fantasía infantil. No eran incoherentes ni producto de confusión. Eran claras, directas, profundas. Si estás escuchando esta historia, tal vez ahora mismo estés sintiendo lo mismo que él sintió, esa mezcla de incredulidad y reverencia ante algo que parece tocar una dimensión más alta. Porque hay frases que no parecen salir solo de la mente, sino de un lugar más profundo, más antiguo. Alejandro observó a Sofía durante unos segundos que parecieron extenderse más allá del tiempo. No respondió de inmediato. Su formación médica le exigía prudencia. Pero su alma estaba siendo interpelada. Esa noche, al regresar a casa, no encendió ninguna luz más que la de su lámpara habitual. Se sentó frente a la ventana, como tantas otras veces, y abrió nuevamente el Evangelio según el Espiritismo. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad emocional que aún no envolvía. Sus ojos recorrieron las páginas hasta detenerse en un pasaje que parecía haberlo estado esperando: el hombre verdaderamente de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Leyó la frase una vez. Luego otra. Y entonces las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión. Comprendió que su fe, aunque firme, había sido en gran medida intelectual. Creía en la inmortalidad del alma. Creía en los espíritus. Creía en la continuidad de la vida después de la muerte. Pero había mantenido esa fe en un espacio reservado, ordenado, casi controlado. Lo que había sucedido en el hospital no cabía en compartimentos. Había presenciado algo que trascendía el protocolo. Había sentido, en medio del caos del paro cardíaco, una presencia que no podía describir con términos científicos. Había orado no como médico, sino como ser humano vulnerable. Y ahora una niña le decía que debía creer más. Más que en teorías. Más que en libros. Más que en conceptos. Creer en la acción viva de la misericordia.
En ese instante, Alejandro entendió que no era solo un profesional aplicando conocimientos. Era un instrumento. Un puente entre la técnica y el consuelo. Entre la medicina y la esperanza. Entre el cuerpo y el espíritu. Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Un momento en que la vida te mostró que no todo depende únicamente de tu esfuerzo. Que hay fuerzas que te sostienen cuando crees estar actuando solo. Que, incluso en los entornos más racionales, lo invisible puede manifestarse con suavidad y firmeza al mismo tiempo. Los días siguientes confirmaron la tendencia positiva. Los exámenes continuaron mejorando. La recuperación de Sofía ya no podía explicarse solo como una fluctuación momentánea. Era un proceso real. Sólido. Sorprendente. Los especialistas comenzaron a hablar de respuesta excepcional. Algunos lo llamaron caso atípico. Otros simplemente aceptaron que la medicina aún no lo sabe todo. Pero para Alejandro, el significado era más profundo. Cada vez que entraba en la habitación, sentía una gratitud silenciosa. No solo porque la niña estaba mejorando, sino porque él mismo estaba siendo transformado. Y lo más impactante aún no había ocurrido. Porque la recuperación física de Sofía sería apenas el inicio de una transformación mayor, una que no solo cambiaría la vida de aquella familia, sino también la manera en que Alejandro ejercería su profesión a partir de ese momento. Si esta historia está resonando en tu interior, quédate conmigo. Lo que viene a continuación revelará el propósito oculto detrás de todo este sufrimiento y mostrará que, a veces, el mayor milagro no es la curación del cuerpo, sino el despertar del alma. En el próximo momento, descubrirás cómo esta experiencia llevará a Alejandro a tomar una decisión que jamás había considerado, y cómo esa decisión impactará a muchas más vidas de las que él imaginaba. Porque cuando comprendemos que somos instrumentos, dejamos de actuar por orgullo, y comenzamos a servir con verdadera luz. Los meses pasaron con la serenidad de quien ha atravesado una tormenta y ahora contempla el cielo despejado con una mezcla de gratitud y asombro. Sofía continuó su recuperación con disciplina y cuidado. Los controles médicos, que al principio eran frecuentes y llenos de cautela, comenzaron a espaciarse. Su corazón, aquel pequeño corazón que había estado al borde del silencio definitivo, respondía con una fuerza que nadie se atrevía a llamar imposible, pero que muchos consideraban extraordinaria. El día en que recibió el alta médica, el hospital parecía distinto. No porque las paredes hubieran cambiado o las luces fueran más cálidas, sino porque había una sensación colectiva de haber sido testigos de algo que superaba la rutina. Sofía salió caminando, despacio pero firme, sosteniendo la mano de su madre. Sonreía. No con la sonrisa débil de quien apenas sobrevive, sino con la luminosidad genuina de una niña que siente que la vida es un regalo. Los enfermeros la despidieron con emoción contenida. Algunos médicos, que al inicio habían sido escépticos ante cualquier interpretación espiritual, no pudieron evitar un gesto de admiración. El caso se comentó en los pasillos. Algunos lo llamaron recuperación atípica. Otros, en voz más baja, lo llamaron milagro. Alejandro nunca utilizó esa palabra en público. En conferencias médicas habló de respuesta orgánica inesperada, de intervención oportuna, de factores clínicos favorables. Mantuvo el rigor científico que siempre lo caracterizó. Pero en lo más profundo de su ser sabía que había presenciado algo que no cabía por completo en los términos técnicos. Sabía que aquella experiencia lo había transformado. A partir de ese día, algo cambió en su manera de mirar el mundo. Continuó ejerciendo la medicina con la misma disciplina, con el mismo compromiso, con el mismo respeto por la evidencia. Pero comenzó a mirar a cada paciente de forma diferente. Ya no veía solo diagnósticos. Veía historias espirituales. No veía únicamente órganos afectados, sino almas atravesando procesos necesarios para su evolución. Antes de cada guardia, hacía una pausa silenciosa. No era un gesto visible ni un ritual ostentoso. Era un instante íntimo en el que elevaba el pensamiento y pedía ser instrumento de bien.
Pedía actuar con justicia, con amor y con caridad. Pedía no olvidar que, aunque sus manos realizaran procedimientos médicos, había fuerzas mayores acompañando cada decisión. Comprendió que la cura no siempre es del cuerpo. A veces la verdadera sanación ocurre en un plano invisible, en el interior del espíritu, en la reconciliación con la propia historia, en la aceptación de una prueba necesaria. Sofía no solo había recuperado la salud. Había sembrado en él una certeza más viva. Le había recordado que la fe no es una teoría que se guarda en un libro, sino una experiencia que se vive en los momentos límite. Y entendió con mayor profundidad aquella enseñanza tantas veces leída en el Evangelio según el Espiritismo: la fe verdadera no niega la razón, la ilumina. También resonaban en su mente las palabras de Allan Kardec: fuera de la caridad no hay salvación. Alejandro comenzó a comprender que la caridad no es solo dar algo material. Es ofrecer presencia, comprensión, paciencia. Es sostener la mano de quien sufre sin juzgar su proceso. Es ejercer la profesión con humildad, reconociendo que nadie actúa solo. El verdadero milagro no fue únicamente que el corazón de Sofía volviera a latir. El verdadero milagro fue que el corazón de Alejandro despertara a una dimensión más profunda de su misión. Porque, a veces, creemos que somos nosotros quienes salvamos. Creemos que somos fuertes, preparados, indispensables. Y entonces la vida nos coloca frente a situaciones que nos recuerdan nuestra fragilidad. Nos muestra que somos canales, no fuentes. Instrumentos, no autores absolutos. Quizás tú también hayas vivido algo que te cambió desde dentro. Tal vez no fue en un hospital. Tal vez fue en una pérdida inesperada, en una enfermedad superada, en una coincidencia que parecía demasiado precisa para ser casual. Esos momentos nos sacuden, nos obligan a revisar nuestras certezas y nos invitan a mirar más allá de lo visible. Alejandro entendió que Dios, en su infinita sabiduría, a veces utiliza a los más frágiles para enseñar a los que se creen fuertes. Que una niña al borde de la muerte puede ser enviada como maestra. Que la inocencia puede convertirse en puente entre dos mundos. Y que la misericordia actúa en silencio, sin espectáculo, pero con una eficacia que transforma destinos. Con el tiempo, el caso de Sofía dejó de ser tema frecuente en el hospital. Nuevas emergencias llegaron, nuevas historias ocuparon los pasillos. La rutina volvió. Pero en el interior de Alejandro, nada volvió a ser igual. Cada vez que veía a un paciente en estado crítico, recordaba aquella noche de paro cardíaco. Recordaba la línea casi recta en el monitor. Recordaba su oración susurrada en medio del caos. Y recordaba el pequeño pulso que apareció cuando todo parecía terminado. Esa memoria no lo llevaba a desafiar la ciencia, sino a ejercerla con mayor compasión. Lo hacía más humano. Más cercano. Más consciente de que detrás de cada cuadro clínico hay un propósito mayor que tal vez no siempre comprendemos. Sofía, por su parte, siguió creciendo. Volvió a la escuela. Recuperó la risa plena. En alguna ocasión visitó el hospital para un control y, al despedirse, abrazó a Alejandro con esa espontaneidad que solo los niños poseen. No habló nuevamente de la mujer de blanco. No fue necesario. El mensaje ya había sido entregado. Y tú, que has acompañado esta historia hasta aquí, quizá te estés preguntando qué significado tiene para tu propia vida. Tal vez estés atravesando una prueba que parece injusta. Tal vez estés esperando una respuesta que no llega. Tal vez te sientas solo en medio de una situación que nadie más comprende. La experiencia de Alejandro nos recuerda algo esencial: no siempre vemos toda la escena. Hay movimientos invisibles que sostienen los hilos de nuestra historia. Hay presencias que nos acompañan incluso cuando creemos estar abandonados. Y hay lecciones que solo se revelan después de atravesar el dolor. La fe no elimina los desafíos. No evita las pruebas. Pero transforma la manera en que las enfrentamos. Nos permite confiar cuando la razón se agota. Nos invita a perseverar cuando las estadísticas no son favorables.
Nos recuerda que la vida es más amplia que el instante presente. Ahora quiero invitarte a llevar esta historia a tu propia experiencia. Piensa por un momento, ¿has vivido alguna situación en la que todo parecía perdido y, de manera inesperada, ocurrió un giro que no supiste explicar completamente? ¿Has sentido alguna vez que una fuerza mayor te sostuvo cuando ya no tenías fuerzas? Escribe en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. ¿Fue la oración en medio del caos? ¿Fue la serenidad de Sofía? ¿Fue la transformación interior de Alejandro? Tu testimonio puede fortalecer a alguien que esté leyendo en silencio y necesite esperanza. Y también quiero saber algo más, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encantaría leer los nombres de cada lugar y saber hasta dónde está llegando este mensaje de fe y reflexión. Es hermoso imaginar que, en diferentes rincones del mundo, corazones distintos se conectan a través de una misma historia. Si esta narración despertó en ti una emoción sincera, si te hizo reflexionar aunque sea por unos segundos sobre tu propia jornada espiritual, te invito a apoyar este contenido. Dale me gusta al video para que más personas puedan encontrarlo y sentirse acompañadas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que compartiremos. Aquí seguimos recordando que la ciencia y la fe pueden caminar juntas, que la razón y el corazón no son enemigos, y que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una luz inesperada. Que la paz llene tu hogar. Que la esperanza fortalezca tu camino. Y que, así como el corazón de Alejandro despertó aquella noche, el tuyo también se abra cada día un poco más a la certeza de que nunca estamos solos.